estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Claudio Maulart, que es Portfolio Manager en Galileo FCI. Seguramente lo conozcan mejor como el brujo de Galileo en X. Su visión sobre el entorno macro global y de Argentina, las acciones más sólidas en el sector bancario y energético local, qué piensa sobre la creciente competencia para Mercado Libre y mucho más. Espero que disfruten de nuestra conversación y no se olviden de compartir, dejar un comentario y, por qué no, un 5 estrellas si les gustó este episodio. Les deseo feliz Navidad y nos vemos próximamente en la Estrategia del Día Argentina. Claudio, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y estar acá con toda la audiencia de bloomberlinia.com. Francisco, hola. Muchas gracias por haberme contactado y me encanta estar acá. Bueno, vamos con la primera pregunta. Quiero arrancar preguntándote un poco por tu visión respecto al entorno de inversión a nivel global. Recortes de tasas de la Fed, mucho ruido por una burbuja en IA, el S&P 500 en máximos históricos, pero al mismo tiempo el oro también en máximos históricos. ¿Cuán desafiante estás viendo ese entorno en términos de decidir dónde poner la plata, no? Sí, te diría que no me voy a ser el experto internacional, pero por supuesto son cosas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de pensar nuestras inversiones. Te diría que me parece que el factor que sigue desde hace mucho tiempo ya liderando el movimiento de los mercados es la gran liquidez que hay, que han inyectado los bancos centrales en su momento y la que se genera a partir de los grandes impulsos fiscales de los gobiernos en todo el mundo desarrollado, ¿no? Me parece que eso sigue impulsando las inversiones en IA, como vos decís, y sí, para alguien como yo que siempre está tratando de enfocarse en cuestiones de valor, en mirar los flujos de las cosas, las valuaciones, a veces se hace un poco complejo entender múltiplos que prometen repagarte en tantos años. Yo por lo menos no lo voy a ver ese repago, pero cuesta también encontrar un factor que vaya a romper con la dinámica que tenemos hoy, ¿no? Creo que tal vez más interesante y lo que sí le presto más atención son, bueno, los factores que realmente pueden influir sobre las cosas que nos pasan a nosotros acá y en mercados emergentes, América Latina en particular, ¿no? Como las tasas, los commodities. Lo otro es como algo que nos va llevando. Está fuera de nuestras manos un poco, ¿no? Pero si te pregunto, sé que no es tu área de expertise centralmente la tecnología y las empresas de tecnología, pero ¿cómo estás viendo ese ruido en general, ¿no? A grandes rasgos, por lo que vas leyendo, de que esos múltiplos que están priceados en empresas vinculadas a los chips, a la IA, que posiblemente no estén generando ese flujo de caja, esos ingresos que justifiquen o que tengan el potencial de justificar esas valuaciones? Mira, te voy a hacer una respuesta mucho más como estomacal que racional. A mí me parece que el CAPEX en IA que está llevando a muchas de las empresas de altísimo crecimiento a endeudarse, cosa que no pasaba hace un par de años, avanza a un ritmo mucho más rápido que la adopción de la IA en la vida real. O sea, todos usamos, podemos consultar el ChatGPT, pero digo, a los efectos prácticos en una empresa, en tu día a día en la empresa, me parece que eso va más lento, ¿no? Y ahí es donde yo estoy viendo como una especie de desconexión, pero otra vez, es una sensación más estomacal que de conocimiento cierto de qué está pasando, ¿no? A mí lo único que veo es que sí, al crecer la deuda básicamente te está diciendo que toda esa inversión no está hoy generando los retornos, y me parece que si la historia rima con el pasado, bueno, va a haber que tener mucho cuidado en quiénes son los sobrevivientes y quiénes no de toda esta probable sobreinversión que hay. Y todo ese trasfondo internacional a la hora de elegir activos, no solo de Argentina, ¿no? Pero estás más o menos pensando que es un momento de ser más defensivos que agresivos en la toma de decisiones, pensando en el 2026. Una cosa que estamos viendo es que nos parece que la inflación en Estados Unidos en particular está costando realmente ir a la zona
al rango de confort de la Reserva Federal. Y sin embargo están bajando las tasas por motivos que quizás no sean exactamente los que en el pasado guiaron las decisiones. Tal vez tengamos un pequeño empinamiento de la curva. Estamos hablando de los países desarrollados, no estamos hablando de un descalabro. Pero bueno, esas cosas repercuten eventualmente en el costo de capital de quien tiene que hacer inversiones, porque no es la tasa corta la que guía, sino la larga al final de cuentas, y eso puede generar ruido, ¿no? en el mercado, me parece. Y pasando ya de lleno a lo que es Argentina, tuvimos el riesgo país tocando mínimos desde el 2018 en estos días, pero empresas, ¿no? Las que más volumen diario tienen, como Galicia, más de $20 por debajo de su máximo histórico que tocó en la gestión Milei. No es el caso de YPF, que sigue valiendo casi la mitad que lo que fue su pico histórico, ¿no? Por acción. ¿Por qué ese desacople todavía para vos? Mira, para mí eso tiene una explicación que voy a decir, bueno, al final de cuentas algo del análisis fundamental hace sentido, ¿no? Aún para los que descreen. Me parece que las empresas que mencionaste básicamente son las empresas que este año han tenido resultados bastante peores a nivel última línea de lo que fue el año pasado. Entonces me parece que los resultados justifican que las acciones no hayan andado tan bien. Tenés al tercer trimestre YPF venía con pérdida en 9 meses. Probablemente ahora con la venta de Profertil, si se cierran antes de fin de año, te va a marcar una ganancia que no tiene nada que ver con la operación, sino con una transacción, pero bueno, es una ganancia al fin de cuentas. Probablemente los bancos también terminen el año con un último trimestre que sea mejor de lo que había sido los primeros 3, ¿no? Pero bueno, creo que los resultados son bastante peores en esos dos sectores en YPF y en los bancos respecto de lo que fue el año pasado. Y ahí tenés como la mitad del índice Merval, ¿no? Es importante. Y después, obviamente, el factor político de fondo, ¿no? Porque sí le fue muy bien en las elecciones de medio término a Milei y a La Libertad Avanza, pero me imagino por todo el peso de la historia argentina que muchos inversores todavía tienen un ojo puesto sobre las elecciones del 2027 y quizá esa visión justificándose un poco por lo que estamos viendo en las sesiones extraordinarias, ¿no? Que algunas dificultades para empujar a fondo con la agenda orgánica full del gobierno, ¿no? Bueno, estamos en una democracia, entonces me parece que nosotros tendemos a tener opiniones que dicen todo o nada. Pero bueno, la política es también un arte de negociación y yo creo que el gobierno va a estar muy contento con tener una ley de presupuesto y ahorrarse un montón de los problemas que tuvo este año por no tenerlo. ¿Viste? Que es que cada gasto se discuta casi como una ley separada. Entonces yo lo veo como muy positivo, más allá de que después salga y que tuvo que entregar la ley de universidad, de financiamiento universitario y alguna otra cosa, pero a mí me parece que es muy positivo que haya una ley de presupuesto para el año que viene. Le va a quitar un montón de grados de libertad a la discusión política, un poco eso te diría. Y creo que este año una cosa que nosotros perdemos de vista es Argentina sigue siendo para el mundo, que es la mayor parte del trading de Argentina sigue ocurriendo en el mercado de ADRs, sigue siendo para el mundo un mercado standalone, un mercado en el que no hay obligación de estar invertido. Y creo que tuvimos eventos como la elección de la provincia de Buenos Aires y después la elección nacional que generaron un flujo fenomenal el día posterior de la cantidad de acciones transadas y un movimiento de precios muy inusual que te demuestra que seguimos siendo un mercado que está muy poblado por oportunistas, no un mercado de inversores que se van a quedar acá porque quieren hacer todo el ciclo de Argentina durante los próximos 2 o 6 años según toque, ¿no? Y creo que eso no lo podemos perder de vista cuando vamos a invertir en acciones. Es un mercado que tiene su vulnerabilidad y bueno, a la vez por eso te da la oportunidad que te da, ¿no? Que baja 50 y pico % y después te sube 70-80% en pocas semanas, ¿no? Sí, siempre me acuerdo del lema de un fondo que ahora no se me fue el nombre, pero que siempre dice: nunca te olvides que Argentina es un trade y nunca una inversión de largo plazo.
caso, ¿no? Falta todavía trabajo como para sacarnos ese mote. Y viste, falta trabajo, sí, yo sé que hay ansiedad en el mercado y en el gobierno, pero el problema es que nuestra historia es como un prontuario, no es una historia, ¿no? Eso en Estados Unidos es un criminal record. Entonces, sí, por lo pronto yo creo que en el mercado de acciones, hasta que no estemos en el índice de mercados emergentes, toda esa gente que viene como arrastrada para cumplir con el índice y que se queda comprometida con la inversión durante un periodo largo, es difícil que venga, ¿viste? Tiene que ser alguien muy valiente porque tiene mucho más riesgo para su propio empleo tener una posición que está fuera del índice que no tenerla, ¿no? Y Claudio, volviendo a lo que te mencionaba de los máximos históricos, ¿te resulta útil a la hora de evaluar o analizar a una empresa? Por ejemplo, el caso de Galicia o de YPF misma, que tuvo su máximo histórico en el 2005, cuando ni existía en la mente de ningún inversor todo el potencial de Vaca Muerta, ahora lo que se viene con gas natural licuado, todos los proyectos que está tramitando con Eni, Southern Gas, pinta ser una empresa mucho más o con potencial de rentabilidad mucho mayor a lo que era cuando tuvo su máximo histórico. Sí, te diría, bueno, lo que pasa es que no nos podemos olvidar que en el medio fue expropiado el 51% de la empresa, ¿no? Y hoy es del Estado y me parece que eso lamentablemente le pesa a la acción, por más que hoy esté siendo manejada en gran proporción como una empresa privada, ¿no? Pero lo mismo pasó durante los años de Macri, después vino otro gobierno y en ese momento se empezó a usar el precio de la nafta como una herramienta antiinflacionaria. Entonces, eso te trae cada tanto el recuerdo de que hay un riesgo ahí que, bueno, otras empresas no tienen, ¿no? Y también tenía mucha menos deuda en aquel momento, vamos a ser sinceros, ¿no? Hoy creo que PF tiene unos planes espectaculares que si le salen va a ser una gran empresa más de lo que es, pero bueno, en el medio está en una transición en que tiene mucha deuda y esa mucha deuda le da mucha volatilidad al resultado final, porque es así, naturalmente, le da más beta a los resultados. Y si te pregunto, siguiendo con la línea de energía y Vaca Muerta, entre las tres principales, ¿no?, que operan en el shale argentino, Pampa, Vista y YPF, ¿cuál es la selección de Claudio Maulart? Sí, mi acción favorita en el sector es Vista y te voy a decir por qué. Básicamente porque es la única acción pura de Vaca Muerta. Esa es la realidad. O sea, la empresa solo produce ahí, exporta el 70% de lo que produce y bueno, ahí está, su riesgo pasa por otro lado, porque pase con el precio del crudo. Me parece que la geología tiene el mismo riesgo que las otras, la operación es bastante similar a cuando ganan escalas las otras, y creo que eso, me parece que tenés la exposición pura a Vaca Muerta, que es una ventaja competitiva de Argentina. Pampa canta la empresa, pero me parece que ahí tenés un mix de negocios que incluyen generación y Vaca Muerta, básicamente, que hasta ahora era principalmente gas y ahora está incorporando petróleo, ¿no? Entonces, me encanta, pero es otro tipo. Si me decís qué play prefiero para jugar Vaca Muerta, te tengo que decir el otro. Y en YPF está, bueno, el tema que ya te mencioné, y YPF está en la transición hacia convertirse en upstream en una empresa como es Vista, pero en el camino de esa transición se está endeudando mucho, ¿no? Y tiene unos planes tan ambiciosos hacia adelante que cuesta ver cuándo va a empezar a generar un flujo de caja positivo. Escuchaba a Marín en el evento de YPF de fin de año el otro día diciendo que hoy ya son la mitad del market cap de Ford, que los planes después de 2030 ya incluye ser, no sé si ya más grande que Ford. ¿Cómo recibís ese tipo de mensajes tan ambiciosos, para ponerlo de alguna manera? La verdad que no sé en qué anda Ford, pero no me suena como la acción más pujante del mercado estadounidense. Siempre podés elegir contra qué comparar, ¿no? Yo creo que YPF tiene unos planes espectaculares y que algunos van a ser más rentables que otros, ¿no? Creo que el de la transición hacia ser una empresa de shale va a ser muy rentable. Todos los proyectos del LNG van a ser rentables, pero
pero con tires mucho menores, me da la sensación, ¿no? Y plazos de repago mayores. Y después, bueno, toda esa transición tiene una dependencia de qué pasa con el precio del crudo en el mundo, ¿no? Y es un factor que no sé si lo tenemos que desarrollar ahora o vendrá en otra pregunta, pero es un factor de riesgo, no solo para el sector, sino me parece que para Argentina, ¿no? No, bueno, desarrollémoslo ahora, dale. Sí. Mucha gente cuando yo digo que Vista es mi acción favorita me dice, bueno, pero está muy expuesta al precio del crudo. Yo digo, mira, esto es en el mercado argentino. O sea, si vos vas a invertir en el mercado argentino y sos negativo con la soja o sos negativo con el crudo ahora, porque se ha convertido en un componente importante y va a ser más importante de nuestras exportaciones, bueno, deberías revisar tu optimismo con el mercado de equity argentino. Eso es un poco la sensación que tengo, ¿no? O sea, más allá de decir qué pienso que va a pasar con el mercado del crudo, que mi sensación es que está más cerca de un piso, lo que no significa que no pueda ir de 60, el Brent de 60 a 55, pero estamos en el área de un piso porque me parece que niveles como los de hoy sacan mucha producción shale en Estados Unidos, ¿no? Con el tiempo. Sí, leía una muy buena columna de Bloomberg Opinion de Javier Blas, no sé si lo seguís, que hablaba de las proyecciones que él veía. Primero que es un mercado muy difícil de proyectar, obviamente, pero que él no lo veía bajando mucho más, que para el 2030 algún porcentaje de 2 dígitos arriba en relación a hoy. Después, lo que te quería preguntar, obviamente, es por los bancos. Tenemos a Grupo Financiero Galicia, el holding, que abarca todo con mayor morosidad que los demás. Entiendo que hay Naranja X jugando algún rol, pero ¿cuál es la lección estrella para vos en el sector bancario argentino y por qué pensando en el 2026? Y, a ver, el banco que más me gusta cómo está haciendo las cosas es BBVA. Si el mercado anda bien, me parece que van a ser Galicia y Macro por liquidez las que van a liderar, ¿viste? Y al fin de cuentas no son bancos tan diferentes. Lo que me gusta de BBVA, lo agresivo que está haciendo o lo bien que está armando el balance en términos de fondeo, ¿no? Yo tengo la teoría con los bancos de que si uno es optimista con Argentina, tiene que pensar que la inflación eventualmente va a seguir bajando. Y si la inflación sigue bajando, márgenes de 20% o más en el negocio de pesos no van a ser sostenibles. Entonces, estamos también en los bancos, para mí, en una transición entre crecimiento que es natural esperar que si las cosas van bien vaya a ocurrir y menores precios. O sea, al fin de cuentas, cuando vos haces el P por Q, y va a ser difícil que encontremos un P por Q que dé mucho más en términos reales que lo que está dando hoy, que los ROE sean mucho mayores que los que tenemos hoy, al menos durante un par de años. No quiero hacer futurología, pero ese es más conceptual lo que te estoy diciendo, ¿no? Los ROEs del año 2024 estuvieron muy influidos por los precios de los bonos. Sí. Y ese movimiento tampoco se va a repetir. Los bonos valían 20 centavos y se fueron a 70. No puede volver a pasar. No van a ir de 70 a 140, ¿viste? O al número que tenga que ser para ser equivalente el efecto. Entonces, ahí estamos viendo un problema de gran rentabilidad. Si tenés el riesgo país en cerca de 9,5%, 10%, o el spread en 550, 580, como lo quieras ver, bueno, ¿qué retorno le tendrías que pedir al capital, al equity, para justificar una inversión en bancos a una evaluación superior a valor libros? Porque si el ROE es 12%, significa que si el banco está tradeando a 1,5 veces valor libro, tu retorno como inversor es inferior a 10%, o sea, menos que un bono. No sé si a mí me hace sentido, ¿no? Después está, bueno, vos te vas a quedar 5 años con la acción. Cuesta encontrar hoy inversores que estén en esa tónica, ¿no? En la tónica de decir, me voy a quedar y esto se lo voy a dejar a mis nietos. Eso es complejo, pero bueno. Sigue siendo una jugada muy arriesgada hoy. Por más que pienses, bueno, pienso que a Milei le va a ir bien, eso necesariamente, si sucede, implicaría
sería que el porcentaje de crédito en relación al ratio PBI crédito va a duplicar o triplicarse en el mediano plazo, los bancos van a tener más negocio y esa acción le puede ir bien. Pero bueno, no deja de ser Argentina y los ciclos políticos son muy importantes. Soy optimista con Argentina y pienso que a los bancos les va a ir bien en el tiempo. Les va a ir bien y claramente es que haya más crédito es un factor integral de que a Argentina le vaya bien. Lo que yo digo es que en el medio de ese crecimiento no necesariamente va a ir acompañado de precios estables, va a ir acompañado para mí de precios menores. Entonces la rentabilidad no va a ser mucho mayor de una rentabilidad normal de los últimos 2-3 años que podremos poner en 12-13%. De hecho, los bancos se están guiando ahí. Hace un año te guiaban ahí, no van a llegar. Y hay desafío, ¿no? En el crecimiento, vos lo mencionaste antes, los ratios, los índices de morosidad creo que se le fueron un poco de la mano por crecer muy rápido. Y eso también tiene un costo eventualmente sobre la rentabilidad, porque es una pérdida que tenés que asumir, ¿no? Si no podés cobrar. ¿Qué explicación le encontrás a que BBVA haya bajado la tasa de hipotecario suba al 7,5, que el Nación siga haciéndolo en el 6,5 y que prácticamente todos los demás bancos con cuenta sueldo y todo estén arriba del 12%? Yo creo que ahí hay un problema. Por ahí BBVA consigue algo, o le queda espacio para expandir su cartera de crédito hipotecario y está aprovechando porque es un producto que te fideliza durante mucho tiempo a los clientes, ¿no? Por ahí lo está subsidiando ese producto, no lo sé. Lo que digo es que me parece que el crédito hipotecario hoy tiene como una restricción al crecimiento en el hecho de que no hay fondeo de largo plazo en pesos. Entonces los bancos tienen un límite de cuánto pueden prestar a 10 años si se están fondeando a un año máximo, ¿no? Claro. A ese descalce no es infinito y me parece que algunos bancos están incómodos ya, o no incómodos, pero digamos, estarían incómodos si aumentaran su exposición al crédito hipotecario sin tener el fondeo en la moneda del crédito a un plazo, o sea, razonablemente largo, ¿no? Claro. Y lógico esperar movimientos de M&A, ¿no? Con bancos y billeteras también en 2026. Entiendo que Argentina tiene uno de los sectores financieros más atomizados de Latinoamérica. Bueno, y el Banco Macro dijo concretamente que esperan alguna novedad en estos próximos 12 meses. Sí. Bueno, este año, en los últimos años tuvimos un par de movimientos y no quedan tantos bancos, ¿viste? Si no, va a tener que ser una transacción entre bancos grandes, me parece, ¿no? Porque tiene un montón de bancos, pero una vez que pasás del número 15, te vas a ver que son todos bancos de nicho. Después, si hay con billeteras, eso podría ser. No conozco bien los números de todas esas billeteras para ver si son rentables o no, porque los bancos, una cosa que he aprendido es que les cuesta ese concepto de los varios años de crecer generando, a pesar de que sea con pérdida, ¿no? De que el crear el ecosistema o crecer es lo que tiene valor. Culturalmente todavía no parece que haya llegado tan... Vos fíjate que Galicia llama a Naranja X su fintech en sus presentaciones. Y yo creo que, honestamente, nadie considera que Naranja X es una fintech en el sentido estricto en que consideramos fintechs a otras empresas del mundo, ¿no? Como podría ser Nubank o Mercado Pago o mismo Ualá, ¿no? Me parece que nadie piensa en Naranja X como una fintech. Sí, ¿por qué no? Y no sé, o sea, creo que está más asociada a una tarjeta de crédito y a un negocio bancario tradicional que a un negocio así más disruptivo, ¿no? De masivo, no sé, en el sentido y casi gratis, digamos, en la percepción que gana dinero de otra manera, como
como generando ese ecosistema y generando muchas transacciones más que cobrando comisiones y mantenimientos de cuenta, ¿no? Claro. Y Claudio, si te pregunto por fuera de energía y bancos, las acciones más interesantes de Argentina, pensando en el 2026, o sea, hay agropecuarias, hay tecnológicas. La verdad que está lleno, ¿no? De cosas interesantes. Vos me decís agropecuarias. A mí me parece que la movida que hizo Adecoagro con Profértil es realmente espectacular y creo que le sirvió a las dos partes, ¿no? A Nutrien porque se quería ir de Argentina, me parece, a YPF porque está en un momento en que le viene bien el cash y tal vez le viene bien el resultado que le genera la transacción, y a Adecoagro porque me parece que está comprando barato un negocio que a mí me parece que es muy bueno, es muy rentable, que paga un montón de dividendos por año, que tiene potencial de crecimiento, que en Argentina es único, que tiene como la mitad del mercado para crecer reemplazando importaciones, y lo compra un multiprotractivo y cambia todo lo que es el universo de Adecoagro, que hasta ahora era una empresa esencialmente brasileña, muy dependiente del commodity, con un 20% de su negocio en el mercado, digamos, de agricultura en Argentina, y con 200.000 hectáreas de campo que el mercado claramente piensa que valen cero, porque si hicieras esa cuenta no da la evaluación de Adecoagro. Y me parece que ahora se pasa a un combo de negocios mucho más estable y menos dependiente del commodity. Después me parece que es muy interesante la transacción que ha ocurrido de Telecom con TMA. Me parece que ahí no está del todo barata, porque todas las telefónicas de la región, con excepción de América Móvil, están con múltiplos bajos. Entonces cuesta decir, no, está barata, pero me parece que ahí hay un potencial de generar mejoras operativas importantes, ¿no? Y si bien faltan cuestiones regulatorias, es probable que durante 2026 se resuelvan esas cuestiones y que se puedan empezar a generar sinergias, no solo tal vez de costos, sino también de ingresos. Y después lo que quiero preguntar, no sé si querías sumar alguna más. No, me parece que otra acción que me gusta mucho es aeropuertos. Parece que ahí son empresas que no son 100% argentinas, aunque el mercado internacional las percibe como argentinas, y me parece que lo mismo que en el caso de Adecoagro, ¿no? Pero aeropuertos están bien, con un negocio muy, muy vibrante, con crecimientos de resultados del 15 al 20%, y yo creo que con cierta palanca que va a tener, porque va a empezar un plan de inversiones, te puede dar un bottom line de 20-25%, que en un negocio muy seguro es un retorno muy atractivo, ¿no? Sin ponerle ningún tipo de aumento de multi. Parece que es un perfil de retorno potencial menor que otras cosas, pero de riesgo muchísimo menor también. La última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con las tecnológicas argentinas, que bueno, también son dos empresas que en algunos casos se consideran como argentinas, pero por ejemplo Bank of America la tiene catalogada a Meli como brasileña, porque más de la mitad de lo que genera se da en Brasil, ¿no? Es una acción que ha sido bastante castigada en los últimos meses por esta percepción de mayor competencia de plataformas chinas, bueno, y la competencia también en el espacio fintech con Nubank, ¿no? Concretamente. ¿Qué estás viendo ahí para Mercado Libre? También, perdón, me faltó agregar la competencia de Amazon, ¿no? Que se expandió con envíos más baratos a Argentina. ¿Es una empresa que puede resistir a esas empresas de China y de Estados Unidos que por ahí tienen una escala mucho más grande? Y mira, a mí me parece que Mercado Libre pasó por este mismo proceso ahora como 10 años, cuando se decía que Amazon se le iba a llevar puesta. Creo que es diferente la competencia en el negocio de e-commerce de los jugadores establecidos con operaciones en la región, que la competencia cross-border, ¿no? Los Amazon o los chinos vendiendo acá, pero sin operaciones, sin logística, sin todo acá. Me parece que no lo considero, o sea, no lo minimizo y lo miro, pero no lo considero el mayor riesgo para Mercado Libre. Me parece que más riesgoso es el crecimiento de Shopee, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Ese sí, está haciendo la misma operación de
e-commerce que Mercado Libre, y bueno, eventualmente tendrá también su único. Pero Mercado Libre, yo la veo en TAM, es una empresa muy fuerte, ¿no? Que lleva muchos años construyendo ese ecosistema tan bien armado que se protege. Me parece que el e-commerce todavía, que es el 15% del comercio minorista de la región. Mercado Libre, ¿cuánto tiene de eso? El 25, 30%. Me parece que todavía no es un riesgo enorme. En el tema de lo que es la fintech, el Mercado Pago contra Nubank, tampoco. Me parece que Nubank creció brutalmente y no le sacó el mercado a Mercado Libre. Me parece que lo capturó de gente que no estaba bancarizada o de gente que estaba medio cansada de los bancos, y me parece que Mercado Libre también tiene eso. Yo lo que veo es que hay gente a la que los bancos siempre maltrató, que en Mercado Libre, bueno, las cosas funcionan si vos lo usás, ¿no? Y te tratan más o menos bien, aunque no te traten. O sea, por lo menos no te maltratan. Sí, yo lo veo que todos los negocios tuvo un momento en que tuvo una posición más que parecía monopólica, hoy parece menos monopólica y más sujeta a que es un negocio en el que al fin de cuentas parecería que hay bajas barreras de entrada, aunque bueno, crear toda la historia de Mercado Libre debe ser bastante caro, ¿no? Creo que ellos se defienden bien jugando con el tema de los envíos, con el tema de darte crédito en mercado, ofrecerte. Sí, son riesgos nuevos, no los veo como disruptivos para Mercado Libre, que me parece que a la vez, yo creo que cuando hablamos la última vez, yo te decía que a mí a veces las valuaciones en este sector se me hacen desafiantes. Es desafiante porque no lo entiendo del todo, ¿no? Me cuesta ponerle números y el crecimiento a esas tasas tan extraordinarias que se demandan en esos múltiplos. Y bueno, me cuesta creerlo porque, bueno, la ley de rendimientos marginales decrecientes en algún momento tiene que jugar, pero aunque parezca que no. No se da en el caso de los bancos, ¿no? En los bancos parece. Así que, al fin de cuentas, lo único que sí veo es que Mercado Libre hoy está con los múltiplos más bajos de los últimos varios años. Momento de compra. Bueno, qué sé yo, quién sabe. Tal vez puede bajar más, sí, pero si vemos que está creciendo, las ventas siguen creciendo al 30%, que el EBITDA crece al 35%, la ganancia al 50% y el price earning es 30%, bueno, qué sé yo, por ahí no es tan ridículo ya. Por ahí no es tan ridículo. Claudio, me parece un muy buen punto para poner fin a nuestra conversación. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te deseo un muy feliz año y un gran 2026. Lo mismo para vos, Francisco, y muchísimas gracias por llamarme. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.